Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y ahora de viva voz el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico y un gran amigo, un colaborador siempre dispuesto y con la mejor actitud para este espacio. Mi querido doctor, buen día, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Ricardo, gracias por la invitación. Doctor, ¿vamos bien o no vamos bien? Porque yo a veces no entiendo. De pronto hay indicadores o noticias sobre indicadores muy optimistas respecto a la economía mexicana y luego de pronto otros que no lo son tanto y de pronto nos descalifican y de pronto nos vuelven a elevar la calificación y hay quienes dicen que vamos a crecer hasta el 5 y yo me quedé con que habíamos decrecido hasta el 8 y digo, bueno, ¿nos vamos a recuperar nada más o va a haber ya una mejor perspectiva a futuro? ¿Cómo la ves? Pregunta abierta. ¿Cuáles crees tú que son los indicadores a considerar para tener una idea clara de hacia dónde vamos en la economía de México en este año, doctor? Bueno, básicamente me parece que lo primero a considerar es que después de una caída de más de 8%, es decir, de la mayor contracción que vivimos en los últimos 90 años, lo que hemos estado observando durante las últimas semanas son indicadores que reflejan sí una recuperación relativa a esta gran caída, en donde lo que vemos es sobre todo la parte exportadora teniendo un mayor dinamismo, esa en algunos rubros ya ha recuperado lo perdido, pero en donde otras variables vinculadas al mercado interno, como por ejemplo el empleo, pero no solo en la desocupación que se ha incrementado, sino en la calidad del empleo, vemos que todavía permanece con rezago, es decir, las condiciones críticas de ocupación, la informalidad, el que se esté generando empleo de los salarios que oscilan en alrededor de 2 salarios mínimos. Esto lo que nos refleja es el daño que sufrió la economía mexicana por la crisis y en donde la recuperación, si bien está comenzando, todavía es respecto a una gran caída. Entonces, en ese aspecto a mí me parece que lo que vamos a observar en el segundo y tercer trimestre de este año es sí mejores condiciones respecto a esa contracción que vivimos, pero en donde recuperar lo perdido, pues sí nos va a llevar por lo menos entre 2 y 3 años. ¿De qué manera la estrategia anti-COVID va a incidir o no? Los resultados que tengamos respecto a vacunaciones, etcétera, ¿van a incidir o no en la recuperación económica, doctor? Bueno, yo creo que hay dos elementos aquí a diferenciar. Uno, me parece que el proceso de vacunación va a permitir que exista una mayor reactivación de la economía, que sectores como por ejemplo el turismo, la parte de restaurantes, el entretenimiento, en donde todavía se enfrentan restricciones, puedan comenzar a operar con mayor capacidad. El propio sector educativo que ha sido muy afectado. Nada más para darnos una idea, si comparamos el PIB del primer trimestre con el PIB del primer trimestre del año pasado, hay una pérdida de más de 600,000 millones de pesos, de los cuales 400,000 millones fueron en el sector servicios y de estos más de 100,000 millones estuvieron vinculados al turismo. Entonces, esos sectores con la vacunación se van a reactivar, pero evidentemente que los saldos de esa recesión va a ser difícil que se puedan compensar en este año. Me parece que entonces el segundo aspecto a considerar es la necesidad de contar con programas de reconstrucción en sectores como los que mencioné, pero también en la construcción, en la parte de los textiles, el calzado, el vestido, donde hay afectaciones muy serias, la industria química, y en donde el proceso de vacunación no necesariamente va a incidir tan rápidamente. Ahora, finalmente, mi querido doctor, a reserva de lo que tú quieras añadir, por supuesto que los números de la macroeconomía son muy importantes, pero ¿qué de el aterrizaje en el tema fundamental, sobre todo de el empleo? ¿Hay posibilidades, después de todo lo que se dijo, que no había habido apoyos para micro, pequeñas y medianas empresas que tuvieron que cerrar por decenas de miles o cientos de miles? ¿Qué hay del empleo? ¿Hay señales de recuperación?
hasta el momento lo que vemos es señales en donde ya no hay una mayor caída, pero en donde la recuperación, además de ser débil, es en términos de precarización. ¿A qué me refiero? De acuerdo con Coneval, lo que vimos en el primer trimestre es un incremento en la pobreza laboral, en el número de personas que, a pesar de tener ocupación, no tienen el ingreso para adquirir una canasta básica. Hubo aumentos en el rezago social respecto a acceder a servicios de seguridad social. Y entonces, en este sentido, me parece que la parte microeconómica más afectada es justamente en donde más le duele a las familias, que es en el empleo. ¿Algo más que quieras puntualizar, doctor, que no te haya preguntado? Pues nada más que justamente yo creo que sí habríamos que evitar confundir la reactivación, la recuperación con el hecho de que hay sectores que sí están afectados y que requieren algo más que la inercia de esta reactivación, y se requieren programas de apoyo concretos específicos porque se vieron afectados estructuralmente. Ya. Doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, te mando mi abrazo fraterno. Gracias, José Luis, por estar con nosotros. Muy buen día. Ricardo, buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.